estadística descriptiva. Al trabajar con variables, con dos precisamente, muchas veces nos surge la inquietud de saber si esas variables están efectivamente relacionadas y de qué manera podemos cuantificar esa relación. Generalmente nosotros trabajaremos con dos variables, como lo decía recién. X va a ser la variable independiente, mientras que Y va a ser la variable dependiente, ¿ya? Como variable independiente X puede asumir cualquier valor dentro de cierto contexto, pero Y, a través de la relación que vamos a tener que establecer, no puede asumir el valor que quiere, sino que va a estar restringido precisamente y sometido al valor de la X, ¿ya? Y es la variable dependiente. Modelos que vamos a estar viendo que tienen mucho que ver con lo que ustedes tienen que haber visto en álgebra. Está el modelo de regresión lineal, que tiene que ver con la función lineal, modelo de regresión exponencial y modelo de regresión logarítmica. Ya nosotros trabajaremos en este contenido lo que es el diagrama de dispersión, donde en el eje horizontal tenemos la variable independiente, variable X, y en el eje vertical tenemos la variable dependiente. Esto no tiene nada que ver con gráficos de columnas, ni gráficos circulares, nada de eso, ¿ya? Aquí lo que tratamos de hacer es representar los datos obtenidos ya sea a través de encuestas o de mediciones científicas como una nube de puntos. A esto lo llamaremos el diagrama de dispersión. Y esa nube de puntos trataremos de aproximarla por alguno de los modelos que estamos viendo recién, ¿ya? Bueno, entonces acuérdense que cuando graficaban una función lineal aparecía una recta, cuando graficábamos una función exponencial aparecía una curva de este tipo, y cuando graficábamos una función logarítmica teníamos otro tipo de curva, ¿ya? Cada una con sus propias características según el tipo de función. Precisamente para ver cómo es el grado de relación entre las variables y cómo es el comportamiento, vamos a estar trabajando, calculando e interpretando lo que es la covarianza y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. La covarianza, representada por la letra S, nos indica cómo es la relación entre las variables, si esta es directa o inversa, ¿ya? Por si acaso, también quiero hacer la salvedad que esto no tiene nada que ver con proporcionalidad, es solamente conocer el comportamiento de la función. Aquí no estamos pensando que después vamos a hacer una regla de 3. Por favor, aquí tratar de tener claro esto que no tiene nada que ver con proporcionalidad. Si S, que es la covarianza, es mayor que 0, es decir, la covarianza es positiva, decimos que la relación entre las variables X e Y es creciente. O también directa, ¿ya? Prefiero usar la palabra creciente en el caso mío, ¿ya? Cuando decimos que una relación es creciente porque la covarianza es positiva, significa que si una de las variables aumenta, la otra también va a hacer lo mismo. Generalmente la variable X, como es una variable independiente, siempre va a estar aumentando, y dado que la relación es creciente, la Y también va a aumentar. Si por otra parte la covarianza es negativa, la relación entre las variables X e Y es decreciente o también inversa. Que una relación sea decreciente quiere decir que si la variable X aumenta, la Y ahora va a disminuir, ¿ya? Generalmente siempre pensemos que como X es una variable independiente, vamos a pensar que siempre esa variable va a estar aumentando. Y si es creciente, la Y tendría que disminuir, ¿ya? Función decreciente. Entonces, en la covarianza solamente pondremos atención al signo de ella. El valor no nos dice mucho, pero el signo sí, ¿ya? El signo nos da un poco más de información. Aquí tenemos en la gráfica una nube de puntos que, si vamos mirándolo cómo se comporta hacia la derecha, ¿cierto? A medida que avanzamos. ¿Por qué digo hacia la derecha? Porque la X como variable independiente siempre aumenta, ¿ya? Entonces hacia la derecha la variable dependiente Y va aumentando, va subiendo. Esto da cuenta de una relación directa. Es decir, aquí la covarianza tiene que ser positiva, porque cuando X aumenta, Y también lo hace. También aprovecho de mostrarles que para calcular la covarianza usamos en Excel la función covar, y tenemos aquí, separados por un punto y coma, dos rangos de celdas. Cuando dice matriz 1 y matriz 2 son rangos de datos numéricos. El primer rango, la matriz 1, es el rango de datos de la X, de la variable independiente. Y la matriz 2 es el rango de datos de la variable dependiente Y.
En este otro caso, como dije, siempre piensen que la X aumenta. Estamos recorriendo el gráfico de izquierda a derecha, siempre moviéndonos hacia la derecha. Si nos movemos hacia la derecha, vemos una tendencia en esta línea, en esta nube de puntos, a ir descendiendo, a ir bajando. A medida que me muevo a la derecha, la Y va disminuyendo, o sea, X aumenta y la Y disminuye. Eso da cuenta de una relación decreciente, es decir, X aumenta y disminuye y eso da cuenta de que la covarianza es negativa. ¿Ya? Aquí se observa, si bien es cierto, los puntos no están alineados en una recta perfecta, claramente no, ni ningún otro tipo de función, pero sin embargo se observa esa tendencia decreciente. Y por último tenemos un tercer ejemplo donde también a medida que nos movemos hacia la derecha, es decir, a medida que aumenta X, claramente vemos que la Y también aumenta. O sea, en este tercer caso también tenemos una covarianza positiva porque X aumenta y, y la Y también tiende a aumentar. ¿Ok? Entonces covarianza positiva, covarianza negativa. También ahora hablemos de otro indicador que se llama el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Ya? Este coeficiente se representa con la letra R. Básicamente acá queremos saber si realmente podemos representar la relación entre dos variables por medio de una línea recta, es decir, por medio de una función lineal, o más simple todavía, ¿existe una función lineal entre ambas variables? ¿Existe esa relación? Bien. Si el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que está representado por la letra R, si el coeficiente R es cercano a 1, eso es lo que quiere decir este símbolo, si es cercano a 1, la relación entre la variable X y la variable Y se dice que es lineal, o sea, existe una relación lineal y con pendiente positiva, porque está cercano a 1. Si por la otra parte el coeficiente de correlación lineal es cercano a -1, la relación entre las variables X e Y también sigue siendo lineal, pero ahora con pendiente negativa. ¿Ok? Valor cercano a 1 como criterio lo consideraremos como un valor parecido a 0,7, 0,8, 0,9, 0,95 y el 1 también. ¿Ya? O sea, de 0,7 hasta el 1 lo consideraremos más o menos con cierto criterio cercano a 1. Lo mismo, cercano a -1, vamos a pensar en el menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9 y el -1. ¿Ya? Valores más o menos cercanos a 1 y a -1 en los dos extremos. Pero si ahora es cercano a 0, es decir, 0,1, 0,2, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, valores de ese tipo, o simplemente 0, si el valor de este coeficiente lineal de Pearson cercano a 0, aproximadamente 0, entonces simplemente diremos que no existe una relación lineal entre ambas variables. Quizás puede que haya algún modelo que los represente, podría ser exponencial, podría ser logarítmico, o quizás otro, pero lineal por ningún motivo, ¿ya? Porque justamente este coeficiente es solamente para realmente descartar o aceptar que haya un modelo lineal. Primero, este coeficiente como característica diremos que es adimensional, no necesita y no usa unidades de medida. Toma valores que están en el rango desde -1 hasta el 1, o sea, estos son los extremos. Si estamos cerca del 0, como lo dijimos recién, no existe una relación lineal. Si estamos en los extremos, sí, ¿ya? Si estamos cerca del -1, la relación lineal tiene pendiente negativa. Y si estamos cerca del 1 positivo, la relación lineal tiene pendiente positiva. Y acá tenemos ejemplos de gráficos donde se observa más o menos cómo es el comportamiento de este coeficiente de correlación lineal. Ya claramente acá, si bien es cierto, los puntos no están perfectamente alineados en una línea recta, sin embargo están muy cerca de ella. Acá tenemos que decir que este coeficiente de correlación lineal es muy cercano a 1. La nube de puntos puede aproximarse por una recta con pendiente positiva, una recta creciente. Siempre piensen que una función es creciente analizándola de izquierda a derecha. Si vemos que de izquierda a derecha la tendencia es a subir, entonces es una recta creciente. ¿Ya? Claramente eso se observa y concuerda con un coeficiente de correlación lineal cercano a 1. Un segundo ejemplo, donde también observamos una tendencia lineal de estos puntos, pero donde la pendiente de la mejor recta trazada acá es negativa. Es decir,
En este caso, el coeficiente de correlación lineal de Pearson es cercano a -1. La nube de puntos puede aproximarse por una recta, ¿cierto? Pero una recta que es decreciente. Y en un tercer ejemplo, claramente aquí ya no se observa por dónde puede trazarse una recta. No sabemos si la recta tiene pendiente positiva o negativa, o sea, no tenemos claridad alguna con respecto a la función lineal, por lo menos no, ¿ya? Entonces acá simplemente decimos que el coeficiente lineal de Pearson tiene que ser cercano a cero, es decir, no hay ninguna relación lineal entre las variables. Y ahí tenemos un ejemplo de una variable independiente. Pensemos en un camión, el peso de la carga, que está en toneladas, y una variable dependiente, porque esta era la independiente, esta era la X, y una variable dependiente que es el rendimiento del combustible, que se mide en kilómetros por litro. Es decir, cuántos kilómetros podemos andar con un litro de combustible en ese vehículo. Y claramente lo que está mostrando acá es que hay una dependencia del rendimiento con el peso de la carga. Y lo que yo imaginaría es que cuando está muy pesado el vehículo, el camión, simplemente el rendimiento va disminuyendo porque llevamos más peso, llevamos más carga. Bueno, acá si graficamos estos datos que teníamos recién tabulados en tabla, ¿cierto? Recuerden, la X es el peso de la carga en toneladas, variable independiente, y la Y, eje vertical, es el rendimiento del combustible en kilómetros por litro, partido por litro, ¿cierto? Como variable dependiente. Si miramos esto, se observa que la tendencia de la nube de puntos de este diagrama de dispersión es hacer decreciente, es decir, la relación es decreciente y yo esperaría que la covarianza acá diera signo negativo. Efectivamente, al usar la función covar, recuerden que el primer rango es los datos de la X. Si los devolvemos un poquito, esto sería el rango de la X, la matriz 1. Y esta sería la matriz 2, los datos de la Y, ¿ok? Ya, si volvemos acá, el signo de la covarianza dio negativo porque precisamente la relación que se observa en la gráfica es una relación decreciente. Es decir, la covarianza indica que hay una relación o influencia inversa entre las variables. Por lo tanto, a mayor peso de la carga, menor será el rendimiento del combustible. Y así es. Ahora, sobre esos mismos datos, matriz 1 y matriz 2, calculamos con la función coef.d.correl. Esta es la función, disculpen, la función que calcula el coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿ya? En este caso nos dio menos 0,96. Y ese valor, primero, es negativo y es muy cercano al 1 negativo. Entonces, al ser cercano o aproximadamente -1, indica que hay una alta correlación lineal, es decir, existe la relación lineal entre las variables y con pendiente negativo. Claramente porque está muy cercano al -1. Agregamos ahora otra medida, otro parámetro importante que se llama el coeficiente de determinación, que se representa con la letra R cuadrado, ¿ya? Y este coeficiente nos indica en qué proporción o porcentaje se puede explicar la variación de la variable y a partir de la variación de x. Es decir, en qué porcentaje la variación de x como variable independiente influye en la variación de y. Este grado de influencia o de dependencia no es perfecto, ¿ya? Y depende también muchas veces del modelo escogido. Como ya veremos más adelante, vamos a estar comparando a veces modelos lineales, exponenciales y logarítmicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si encontramos que entre las variables el coeficiente de determinación y con el modelo escogido nos dio un 75,6%, entonces tendríamos que decir que el 75,6% de la variabilidad, en este caso aquí, chicos, en el ejemplo, se considera que la X es la cantidad de agua caída y el número de eventos ambientales, es decir, alergias y preemergencias. El número de eventos ambientales vendría siendo la variable dependiente. Entonces, acá, como obtenemos un coeficiente de determinación de 75,6%, decimos que el 75,6% de la variabilidad del número de eventos, es decir, la variable dependiente, ¿cierto? La variabilidad de eso es explicado o se debe a la variación de la X, en este caso la variación de la cantidad de agua caída. Así hay que interpretarlo. Es decir,
cuál es el porcentaje de la variación de la y la y hay que nombrarla según el contexto, ¿ya? ¿Qué porcentaje de esa variación de y depende o se explica con la variación de la x? Obviamente hay un porcentaje que no es explicado, por eso que el modelo no es perfecto. Y como función de Excel, el coeficiente de determinación se calcula con la función coeficiente.r2, donde también tenemos una matriz de la y y una matriz de x, ¿ya? También, obviamente. Bien, acá entonces, a ver, espérense un poquito. Sí, ya. Tenemos una diapo acerca del modelo de regresión lineal simple, donde el número que multiplica a la x es la pendiente y el número que va sin la x es el coeficiente de posición, ¿ya? Con respecto a la pendiente, que tenemos que saber interpretarla muy bien, dice, representa cuánto varía y por el aumento de una unidad de x. La x como variable independiente siempre consideraremos que va a aumentar, ¿ya? Y aquí como referencia decimos qué pasaría si la x aumenta una unidad. ¿Cómo afecta eso a la variable y? ¿Ya? La variable y como variable dependiente dice varía porque puede aumentar o puede disminuir. Acá tenemos dos ejemplos de funciones lineales. Y igual 3x más 2, donde la pendiente es 3. Y acá y igual menos 5x más 22, donde la pendiente es menos 5. ¿Ya? Entonces, perdón. Acá, cuando la pendiente vale 3, si vamos reemplazando los valores de x, si x es 0, 3 por 0 es 0, más 2, 2. Si x vale 1, cuando x es 1, 3 por 1 me da 3, y 3 más 2, 5. Cuando x vale 2, 3 por 2, 6, más 2, 8. Ahí vamos calculando entonces la y con estos diferentes valores de x. Y lo mismo hicimos con qué pasaba cuando x vale 3 y nos dio que y vale 11. Entonces, si vamos observando, con x igual 0 comenzamos con un valor 2, que es el mismo coeficiente de posición, el número que va solo, y cuando x aumenta en una unidad, salta de 0 a 1, la y aumenta en 3 unidades. Después x vuelve a aumentar una unidad de 1 a 2 y la y pasa de 5 a 8, o sea, vuelve a aumentar 3 unidades y después vuelve a aumentar 3 unidades. O sea, aumenta de 3 en 3 por una unidad de x porque la pendiente es 3. En cambio acá, partimos con 22 y por cada unidad de x vamos viendo que la y va disminuyendo de 5 en 5. Le vamos restando de 5 en 5 a la variable y. Y esa disminución de 5 unidades se debe justamente al valor de la pendiente. Es decir, si la pendiente es menos 5, por cada unidad que aumenta la x, la y disminuye 5 unidades. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener presente y obviamente contextualizar para poder interpretar. Además tenemos la idea de que cuando una recta tiene pendiente positiva, como ya lo dije, si avanzamos de izquierda a derecha, la recta va subiendo. Si avanzamos de izquierda a derecha con pendiente negativa, ahora la recta va mostrando que los puntos van bajando. Y si la pendiente de la recta, de la función lineal, es 0, entonces tenemos una recta horizontal. Casos de interpretación de la pendiente. En este caso tenemos un modelo lineal donde el coeficiente, perdón, donde la pendiente es igual a menos 0,01. Y ahí está representado en esta tablita, ¿ya? Las variables son variable independiente la altura, que se mide en metros, y variable dependiente la temperatura, que se mide en grados Celsius. ¿Qué significa eso entonces? Que por cada unidad que aumente la x, en este caso la altura, la temperatura como variable dependiente y debe disminuir en esa cantidad. Y las unidades de la x y de la y respectivamente son, primero, metros en el caso de la altura y grados Celsius en el caso de la temperatura. Por lo tanto, acá tenemos que decir que por cada metro que aumenta la altura, la temperatura disminuye 0,01 grados Celsius. ¿Ya? No hace falta volver a incluir el signo negativo en la interpretación porque acá decimos disminuye. Eso da cuenta de que la pendiente es negativa. Si yo digo disminuye menos 0,01 grados Celsius, estoy siendo redundante. En la segunda gráfica, claramente ahora la pendiente es positiva, de hecho vale 1,25 y está indicado en la tabla.
En la variable independiente tengo la cantidad de productos y la variable dependiente es la utilidad que está expresada en miles de pesos. Entonces, por cada unidad que aumenta la cantidad de productos vendidos, ¿cierto? Por cada unidad de producto vendido adicional, la utilidad va a aumentar en 1,25 miles de pesos. ¿Ya? Acá, si lo contextualizamos, dice que cuando el valor de la pendiente, en este caso, es 1,25, por cada producto vendido o por cada producto que aumentan las ventas, ¿cierto? La utilidad aumenta 1.250 pesos o también 1,25 miles de pesos. Es equivalente decirlo como 1,25 miles de pesos o 1.250 pesos. Bien, acá tenemos entonces el gráfico de la nube de puntos con la variable independiente peso de carga en toneladas y la variable dependiente rendimiento en kilómetros por litro. Entonces, en este caso, la pendiente de este modelo nos dio menos 0,494. Entonces, al calcular la pendiente o simplemente analizarla si estaba hecha a partir del gráfico, tendríamos que decir que por cada tonelada que aumenta el peso de la carga, que es la variable independiente X, por cada tonelada, o sea, es una unidad de X precisamente, el rendimiento del combustible disminuye, porque es negativo, en 0,494 kilómetros por litro. ¿Ok? Lo otro es parte de lo que vamos a hacer en la guía en un ratito más, que yo les voy a... O sea, en el otro video que ya viene, ¿ya? Lo dejamos hasta acá entonces por ahora.